Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a una entrevista para iRadio. Esta vez nos encontramos con Mabel Lozano, que para quien no la conozca es directora, productora y guionista de cine. 3 papeles que ha utilizado para hacer una crítica sobre el estado actual de los derechos humanos y sobre todo para el estado actual de la mujer. Además, estos últimos años ha estado luchando contra una de las mayores lacras de la sociedad, que es la trata de mujeres. A continuación, mi compañera y yo le haremos una serie de preguntas para haceros pensar sobre el estado actual de nuestra sociedad. Y bueno, comenzará mi compañera Iliana con la serie de preguntas y bueno. Encantada, eso es lo primero. Y bueno, sabemos que cuando eras más joven fuiste modelo. Y bueno, lo primero que nos gustaría saber es qué es lo que te llevó a ser activista actualmente. Bueno, eso pues gracias a los dos. El placer es mío estar aquí con vosotros. Bueno, yo he tenido otra vida y otras vidas, he tenido muchas otras vidas. Soy de un pueblo muy pequeño, de Toledo, y yo cuando tenía vuestra edad, por ejemplo, no podía decidir ser directora de cine por una razón muy sencilla. Las mujeres no eran directoras de cine. No teníamos referentes. Afortunadamente vosotros y vosotras, tú sobre todo, tienes que romper todos los techos de cristal. Puedes ser lo que quieras. Nosotros no teníamos referente, teníamos una única cadena de televisión española y a través de esa cadena no salía ninguna mujer que fuera directora de cine. Y la sabía. Fijaos que acaban de dar un premio en San Sebastián a Josefina Molina, pero yo no la conocía. Por tanto, yo he sido directora de cine después, mucho más tarde. ¿Qué me lleva a...? Bueno, pues yo llego a Madrid a estudiar y cuando llego a Madrid inicio una carrera, como tú lo has dicho, como modelo, como directora de cine, como actriz, como presentadora, durante mucho tiempo. El cambio para mí fue casi al mismo tiempo. Uno, ponerme detrás de la cámara, estudiar cine, porque cuando yo hago la serie Los ladrones van a la oficina, decido estudiar cine porque tengo claro que quiero contar mis propias historias y también tengo claro qué tipo de cine quiero contar. Tú has dicho, es directora de cine social. Entonces, pues estudio cine y al mismo tiempo conozco a una chica de 19 años que se llamaba Irina, que había ido a Madrid con su novio y la había engañado y la había vendido a un club de carretera. En el 2005 yo conocía de primera mano que en nuestro país, detrás de las luces de neón que vemos, que normalizamos, que legitimamos, porque la prostitución es de siempre, que veis puticlubs todo el rato. Sí, sí. Bien, pues nunca hemos pensado qué tipo de mujeres hay detrás de esas luces y sobre todo en qué situación están. Bueno, pues Irina me contaba cómo detrás de esas luces de neón existe esclavitud extrema, existe cautiverio, existe vulneración de derechos humanos y una de las formas más perversas de violencia de género. Entonces, bueno, pues conocer su testimonio, para mí la trata de mujeres con fines de explotación sexual no es un número, no es como 4,5 mujeres y niñas en el mundo, sino es Irina, es María, es Yandi. Chicas, ¿qué quieren? ¿Qué quieres tú? Lo mismo que tú, ¿qué quieres? Yo quiero, pues, en mi caso, ser enfermera, dedicarme a lo que realmente quiero. Pero eso es lo que a ti te hace feliz, con lo cual tú lo que quieres es ser feliz. Irina también quería ser feliz. Entonces, bueno, pues su vulnerabilidad, por el punto de partida que era su pobreza, pues hizo que a esta chica la vendieran y acabara, bueno, pues siendo explotada en un club. Y eso fue lo que me puso detrás de la cámara. Hablando del tema de trata de mujeres, nos hemos estado informando y hemos visto que has estado trabajando estos últimos años con un ex proxeneta llamado Miguel el Músico. Y nos gustaría saber cuál fue lo que le impulsó a hacer esas declaraciones tan, si me permites, las bestias. Sí. Bueno, Miguel el Músico no llega a mi vida por casualidad, llega después de muchos años trabajando contra la trata como cineasta. Yo utilizo el cine como una herramienta de transformación social y él y yo teníamos una cosa muy importante, que es un amigo común, que es un policía, un inspector de la UCRI Central, que son las brigadas contra la trata, y él quería conocerme. Pues yo al principio tenía mucho dolor porque iba a conocer al victimario. Normalmente conocemos los testimonios en tercera persona de las víctimas, pero no sabemos quién es el victimario, quién son los malos, porque fijaos, a los malos
no se les respeta, pero se les teme, dan mucho miedo y nunca hablamos de los malos. ¿Quién son las mafias? ¿Quién está detrás de esas luces de neón que vemos y normalizamos, como decía antes? Entonces a este hombre me lo presentó un amigo y yo tenía profundo dolor de estar al lado del hombre que había explotado tantísimas mujeres, muchas de ellas con las que yo había hablado. Pues él quería hablar conmigo porque quería compartir su dolor. Porque a pesar de haber estado en la cárcel muy poco tiempo, porque él captó en Latinoamérica a más de 1.700 mujeres, muchas de ellas como tú, menores, que trasladó y explotó en sus clubes. Bueno, solo estuvo 3 años en la cárcel. Y la Fiscalía quería 29. 29. Fíjate. Pero 3 años, él lo dice, él dice, conmigo se cumplió la ley, pero no se hizo justicia, a menos de medio día por cada una de esas mujeres. Entonces él quería compartir su dolor, el dolor de pensar en Lucía, en María, en la Patata, en muchas mujeres que perdían la vida, que se suicidaban o que sin más, bueno, pues se cortaban las venas como salida a la no vida, directamente. O sea, por ejemplo, en la película que vamos a ver hoy aquí en la Biblioteca de Albatera, en el Centro de Cultura, vemos el ejemplo de Lucía, que Lucía realmente se da cuenta que la explotación es extrema, que siempre va a tener una deuda, que nunca va a volver a Colombia a ver a su hijo y decide suicidarse porque tiene claro que no quiere vivir así, porque no es una vida. Entonces se corta las venas. Entonces él quería compartir su dolor. Y de las largas conversaciones con él, casi de 3 años, salió el libro El proxeneta y luego fue él mismo el que me dijo, tú no eres cineasta, ¿no quieres hacer la película? Porque yo detrás del libro me quedé tan hecha polvo que decidí hacer un documental sobre mujeres chef, sobre mujeres que tuvieran 1 y 2 estrellas Michelin, mi perspectiva de género, pero desde una profesión que también está muy masculinizada y me apetecía como limpiarme, hacer la antropología de la croqueta. Pero él me animó y bueno, pues hoy presentamos la película y la película se estrenó el año pasado. Perfecto. Bueno, pues viendo estas historias tan impactantes que nos estás contando, nos gustaría saber si hay alguna otra historia que sea la que más te ha horrorizado, la que más te ha impactado en toda esta experiencia de conocer estas historias. ¿Esto lo van a ver niños muy pequeños? Puede ser. Bueno, pues la trata con fines de explotación sexual a mí me parece bochornoso que en un país como el nuestro consintamos que haya esclavas, pero bueno, en cualquier caso, os digo, el año pasado rodé un documental en Bolivia, en la zona del narcotráfico, que es en el Chaparé. Entonces es una zona muy complicada donde fuimos testigos cómo quemaban vivos a 5 chicos muy jovencitos por un problema de narcotráfico. Bajaron de un camión con bolsas de plástico en las cabezas, las manos atadas, les rociaron de gasolina y les quemaron vivos, sin presencia de Estado, sin policía, sin fiscalía y con más de 2.500 personas que decían que los linchen. Es decir, 0 derechos humanos, pero sobre todo hay que hacer reflexionar, ¿no?, de que cuando alguien tira una piedra, los demás se envalentonan y también tiran una piedra. ¿Qué habían hecho esos chicos? La mayoría de las personas no lo sabían. Es decir, la educación es tan importante que estéis consiguiendo herramientas para no llegar a eso. Eso ya es la barbarie, porque esas personas, muchos de esos niños estaban comiendo papas fritas, mientras esos chicos ardían vivos, con lo cual van a reproducir esos patrones porque han visto y han normalizado eso. Es como lo de la prostitución, está normalizado. ¿Eso significa que está bien? No, siempre ha estado mal, pero está normalizado. Entonces, la diferencia de la barbarie es la educación, es la cultura. Por eso os animo a que sigáis trabajando. Lo peor de todo eso fue luego estar con la madre de esos chicos, claro, porque yo también soy madre. Eso es muy, muy duro. Bueno, le voy a pasar ahora el micro a Joaquín. Bueno, y también hablando sobre otras culturas y otros países, nos gustaría saber también el motivo de, por ejemplo, los velos, los burkas, si piensas que hay algo detrás para que esto se lleve a cabo, para que la mujer se vea obligada, entre comillas o sin comillas, a llevar un velo que le tape el pelo o un burka que le tape toda la cara.
El velo se llama hijab, vale, pues el hijab en muchos casos hay mujeres que dicen que ellas de mutuo propio se lo ponen por respeto. La mayoría de las veces tiene que ver con las tradiciones, lógicamente con las tradiciones que efectivamente también tienen que ver con el machismo, con el patriarcado y con la involución tremenda de las mujeres. Entonces, a mí no me preocupan tanto los hijab como la mutilación genital femenina, por ejemplo, que también forma parte de las tradiciones. Lo que sí está claro es que tenemos que seguir trabajando mucho por un mundo mucho más igualitario. Y hay cosas que un mundo no puede ser igualitario cuando una mujer está totalmente escondida debajo de una jaula negra, donde lo único que ve es sus ojos, pero a través además de una rejilla. Entonces, bueno, pues efectivamente, pues todo eso es lo que hay que trabajar mucho. Por eso también las mujeres del primer mundo tenemos la obligación de practicar esa palabra preciosa de Marcela Lagarde que se llama sororidad, que es ser hermanas y hermanas de otras mujeres que nacen en una situación de vulnerabilidad. Porque claro, cuando en el foro de Davos dicen que en nuestro país, que en las sociedades más avanzadas nos queda un siglo para llegar a la igualdad real, pues imagínate si miramos a África o miramos a Oceanía. Si retomamos con la trata, por ejemplo, en Nigeria la trata es endémica. Vosotros aquí en Levante tenéis muchas mujeres nigerianas implantadas en calle que vienen, empiezan el proceso y el sueño migratorio desde que son menores y llegan aquí y ya las han violado 200 veces. Está clarísimo que todavía tenemos que trabajar por un mundo en igualdad, por un mundo lejos de violencia, porque es algo maravilloso y que nos va a beneficiar tanto a hombres como a mujeres. Bueno, volviendo un poco al tema del proxenetismo, del sexo de pago y demás, nos gustaría saber, porque el año pasado diste una entrevista en la cual se dio el dato de que un 30% de los hombres demandan el sexo de pago. Y nos gustaría saber qué se puede desprender de ese dato. Bueno, ese dato no es mío porque yo, después de trabajar tantos años en contra de la trata y la prostitución, cada vez que le pregunto a un hombre que si es demandante de sexo de pago, ¿qué crees que me dice a mí? A ti, que no. A mí que no. Con lo cual a mí no me hubiera salido ni un 38 ni un 0,8. O sea, imposible. Es decir, es que en mi caso todo el mundo sabe que no solamente es que soy una directora, sino que soy una activista. Entonces, a cualquier chico, hombre, a cualquier hombre que yo me acerque le digo, no, pero tú normalmente o ocasionalmente o puntualmente o de despedidas soltero, ¿va a ver yo? Entonces, no es mi dato, no soy tan lista y además yo he intentado hablar con hombres que demandan sexo de pago, con prostituyentes. Fíjate, yo no digo la palabra putero porque entiendo que si digo la palabra putero al hombre, entiendo que ella es una puta y estamos hablando de mujeres prostituidas. Ese dato tiene que ver, es un dato que es en calle y que lo han sacado asociaciones, el Ministerio de Igualdad y asociaciones como APRAN. Ese 32, que no es 30, sino 32% corresponde a 8,5 millones de hombres. 8,5 millones de hombres. Cuando digo hombres y tú eres tan jovencito, piensas, pues son hombres mayores. No, y jóvenes, muy jóvenes. Entonces, ¿a qué se debe a esto que estamos hablando? 1, a la normalización de la prostitución. 2, a un sistema patriarcal que ha permitido eso. Porque cualquier hombre piensa desde que nace que tiene derecho a comprar el cuerpo de una mujer. Primero, la sexualidad no es un derecho, como sabéis, sino un deseo. Pero además, efectivamente es una de las patas del patriarcado, donde se sostiene en este momento el patriarcado, que es la prostitución, el uso y el abuso de los cuerpos de las mujeres. Entonces, para eso hay que trabajar, porque no podemos pensar y decir, no, queremos un país en igualdad entre hombres y mujeres, cuando existe la prostitución. Es imposible. Entonces, pues yo creo que lo importante de la prostitución es que empieza a estar en las agendas políticas, en las agendas sociales, y que se empieza a hablar mucho más. Es decir, lo que no queremos para nosotras, no lo queremos para otras mujeres. Y ya mi última pregunta sería el por qué en esta sociedad se estigmatiza mucho la figura de la prostituta y no el propio hombre que paga por tener ese sexo. Bueno, yo creo que te lo acabo de decir, porque somos un país muy machista y está normalizado. Pero fijaos
el lenguaje, ¿no? Vosotros que estáis, insisto, en un centro educativo, la importancia del lenguaje. Fijaos cómo el lenguaje sitúa siempre a unos frente a otros, a las mujeres por encima de los hombres. Cliente. ¿Qué es un cliente? Pues alguien que también puede ir a cualquier establecimiento a comprar algo, ¿no? Sí. Prostituta. Estigmatizado, ¿no? Cliente, prostituta. Fijaos la diferencia, ¿no? Pues así es todo. El lenguaje normalmente es bastante perverso. Entonces, insisto, forma parte de nuestra cultura, está normalizado, y luego porque ahora vosotros sois grandes consumidores de pornografía. La pornografía se ha democratizado, accedéis a la pornografía desde que tenéis un teléfono. Es decir, el otro día me decía un amigo en Canarias, un amigo psicólogo que había hecho un estudio, me decía, bueno, han dicho que 12 años, pero yo creo que en realidad es 8, ni 8 ni 12. Es decir, cuando un chaval tiene un dispositivo móvil que tiene wifi, que tiene internet. Claro. Si tiene internet, pues de repente puede entrar, porque sabéis que la pornografía en España pues es libre completamente. Sí. ¿Eres mayor de edad? Sí, ya está, no está regulada. Entonces, bueno, pues si no hay un pensamiento crítico anterior para decir, no, eso no tiene nada que ver con la sexualidad, con las relaciones afectivos sexuales sanas, igualitarias, con ella, que queráis ambos, que sintáis empatía, deseo, pues si no hay eso, pues efectivamente muchos chavales se están educando a través de la pornografía, que como sabéis es bastante violenta, que reproduce unos roles de sumisión hacia las mujeres, y entonces muchos chavales a temprana edad están yendo al sexo de pago precisamente porque vienen de consumir muchísima pornografía. Yo no soy partidaria, porque es muy difícil regular la pornografía, es dificilísimo, muy difícil. Como todas las cosas que hay en la red. Muy difícil, muy difícil. Yo soy mucho más partidaria de educar, es decir, de crear un pensamiento crítico para que seáis vosotros mismos los que se pongan las barreras. Bueno, y los que sepáis que realmente eso no tiene nada que ver con la sexualidad. No es decir, nada que ver. Entonces, bueno, pues eso sería mucho más interesante y más importante. Y también, si me permites, sobre el mito de que si se legaliza la prostitución se acaba el problema de las tratas. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, mira, para que tú veas cómo el lenguaje es muy perverso. Cuando hablas de trata, tienes que cambiar la palabra problema por delito. Vale. La trata es un delito, por tanto estamos hablando de un delito. Y el que comete un delito, ¿qué se hace con él? Se le juzga y va a la cárcel. Pues eso, estamos hablando de un delito que vulnera todos los derechos humanos y que además, como estamos en torno al 25 de noviembre, es también una de las formas más perversas de violencia hacia las mujeres. Entonces, tenemos los ejemplos en Europa. Sí, es que yo creo que no hay que mirar nada más que Europa. En Alemania, en Holanda, en Bélgica, en Dinamarca, la prostitución está regularizada o legalizada. ¿Se ha erradicado la trata? No, en absoluto, porque lo que le has dado son herramientas legales a los proxenetas. Es decir, las mujeres que están, por ejemplo, en Alemania, hay un colectivo, según las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de más de 62.000 mujeres. Pues esas mujeres, en un porcentaje casi de un 90%, no son alemanas. ¿De qué países son? Como los del nuestro. Países subdesarrollados. Y países también que tienen una situación política complicada, mujeres que vienen huyendo de las guerras, vulnerabilidad, pobreza, falta de herramientas, violencia de género. Entonces, en menos de un 2% de esas mujeres se han dado de alta en la Seguridad Social, a pesar de que podrían hacerlo, puesto que es un sitio legal. ¿Y por qué no se han dado de alta? ¿Por qué creéis? Porque no les interesa. Porque se endeudan. Claro. Porque al final lo mismo, son mujeres de deuda. Vienen porque les adelantan el dinero para cumplir ese sueño migratorio, vas a ejercer la prostitución, te voy a dar dinero, vas a ganar mucho dinero, y al final entran en el bucle del sistema de explotación prostitucional, que es salvaje. Entonces, eso es, Europa está ahí. Es decir, tanto Alemania como Holanda están revisando esa ley porque se han dado cuenta que no funciona para nada. Luego está los países nórdicos y Francia, que es el último país, que son países abolicionistas, donde lo que se hace es que se viste de derechos a las mujeres para hacer un trabajo de reinserción y también de prevención. ¿Y a quién se multa? A los proxenetas, a los tronantes y al demandante. Claro, porque se entiende que es el cómplice, porque la trata, la prostitución se rige por una única ley, que es la ley de la oferta y de la demanda. Si se demandan menores, se captan menores. Las más guapas, las más vulnerables, siempre las más pobres. Entonces, bueno, pues eso es un poco el abanico. En España la prostitución es alegal. Entonces, bueno, estamos en ese limbo de la nada. Pero por otra parte, si os quedáis y vierais la película que vamos a ver a continuación, El proxeneta, el propio proxeneta cuenta como en el año 2000
un grupo de tratantes, de proxenetas, ya crearon una asociación precisamente para lavar la imagen de la prostitución y legalizarla, porque a quien les viene bien es a ellos. Claro. Legalizar de facto el proxenetismo. Sí. Entonces, no se puede. Y aparte, bueno, pensar que legalizar la prostitución, ¿qué significaría? Que la prostitución puede ser un trabajo. ¿Y quién desempeñaría ese trabajo? ¿Quién creéis que lo desempeñaría? Solo las mujeres. Ya, pero ¿qué mujeres? Mujeres que pueden elegir entre ser prostituta y médico o ser prostituta. Claro, porque cuando hablamos de prostitución, hablamos casi siempre de la no elección. Es decir, yo os contaba, vale, yo vine de mi pueblo a Madrid a estudiar Derecho y luego fui modelo, no sé qué, tal, y decidí ser directora de cine y volví a estudiar, incluso fui a Irlanda a hacer un máster, es decir, he elegido en libertad lo que quería ser, he tenido esa suerte que me ha permitido incluso pues reinventarme y me quedan 3 vueltas más, pero hablamos de la no libertad, es decir, que cuando tú estás en una situación de vulnerabilidad es como, es que puedo ser prostituta o ser carnicera o ser dependiente de una pastelería o ser abogada, no hay elección, no hay libertad. Entonces, claro, es un trabajo ¿para quién? ¿Para quién? Una persona... Claro, y además cuando hablamos de libertad, ¿no? Cada uno puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Pues esto también lo podemos llevar a los riñones. Tú imagínate que eres muy pobre y que tienes 4 hijos. ¿Tus riñones de quién son? Tuyos, ¿verdad? Sí, míos, claro. Tú podrías hacer con ellos lo que quisieras. Entonces yo te diría, te doy $20 por tus riñones, que yo te compraría a ti, que normalmente tú estarías en un país en Latinoamérica o en Nigeria. Yo con ese riñón lo vendería luego en Europa por 200.000. Y todo el mundo diría, oye, pero él ha vendido sus riñones porque son suyos, ¿no? No, afortunadamente la ley de donación de órganos es tan importante para que eso no suceda, porque para eso están los derechos humanos. Entonces, ¿qué pasa con los cuerpos de las mujeres? ¿Todo vale? No, es que precisamente para eso, insisto, están los derechos humanos. Y estamos hablando de una vulneración terrible, porque si miráis y luego tenéis curiosidad y lo hacéis con vuestros compañeros y debatís sobre los 31 artículos de los derechos humanos, la trata los viola todos y cada uno de ellos. Es que es duro. Bueno, pues para finalizar, nos gustaría saber qué le dirías a un joven como nosotros si solo pudieras darle un consejo o decirle solamente una cosa. Vosotros educaos, sed felices, volar, sed libres y ser siempre muy respetuosos y pensar que vivís en un mundo globalizado donde os tiene que importar todo. Vosotros vivís en un sitio precioso que es Albatera, pero os tiene que importar lo que suceda en Nigeria, en Rumanía, porque sois ciudadanos del mundo. Entonces, bueno, pues eso significa también tener empatía hacia los demás. Pues muchas gracias a los dos. Bueno, gracias a ti. Y bueno, por desgracia ya ha llegado a su fin. Estamos encantados de que hayas venido a Albatera, nos hayas concedido esta entrevista. Y vamos a intentar que se queden a ver la película los dos. Sí. Que se queden a ver y luego os cuenten la peli. Bueno, pues muchas gracias y esperamos volver a verte pronto y saber de ti. Muchas gracias. Muchas gracias.